Volvemos a vivir hoy en el país una jornada de protestas y de paros. Desde las 9 de la mañana empiezan a marchar y a movilizarse cientos de líderes sociales, de profesores, de universitarios. Pero, ¿qué hay detrás de estas marchas? ¿Cuáles son las motivaciones del paro? ¿Qué responde el gobierno? Vamos a echar lápiz en el tablero Caracol y a mostrar las dos caras de la moneda. Primero vamos a hablar con Jennifer Pedraza, quien es líder universitaria. Ustedes muchos ya la conocen, la han oído. Y por supuesto, ellos están haciendo parte del comité que ha convocado esta movilización. Jennifer, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven en sus casas. Empecemos por hablar de quiénes convocan el paro. Bueno, la movilización de hoy está convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación Colombiana de Educadores, que es FECODE, y también participan los distintos sectores del movimiento estudiantil y profesoral de la educación superior. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes, si ustedes hicieron un paro hace poco en el país, grave, y parece ser que el gobierno se comprometió a solucionarles el problema? Por supuesto, nosotros estuvimos en paro el semestre pasado y conseguimos un acuerdo con el gobierno por 5.85 billones. Hoy el gobierno nacional ha cumplido pues de los 19 puntos hay 2 que nos está incumpliendo. El problema es que uno de ellos es nada más que 1.2 billones de pesos para la ciencia y la tecnología. O sea, de esos 5.85 billones de pesos, hoy no está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo la habilitación legal para que de la plata que sobra cada año, que fue lo que acordamos, el 20% se invierta en ciencia, tecnología e ¿Pero por qué dicen que no les han cumplido si es que el plan de desarrollo todavía no se ha aprobado? Ok, porque nosotros tenemos, fruto del acuerdo, unas mesas de diálogo en las que le hacemos seguimiento al acuerdo. Y ya le hemos solicitado al gobierno por escrito en 3 ocasiones que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo este artículo que habilite la plata de la ciencia y la tecnología, y hasta ahora eso no ha ocurrido. Entonces ya le hemos Pero están solicitado. debatiéndose en el Congreso, ¿podría ocurrir? Ah, bueno, sí, nosotros estamos exigiéndole pues que se incluya eso en el Plan Nacional de Desarrollo y esperamos que en la última versión pues se incluya esta habilitación legal. Hay un tema clave. En el ojo del huracán está eso. El Plan Nacional de Desarrollo es una de las motivaciones principales de esta protesta. ¿Por qué? Primero es lo que unifica a los distintos sectores. O sea, todos encontramos en este Plan Nacional de Desarrollo varias políticas regresivas que van en contra de la garantía de los derechos fundamentales sobre los cuales cada uno de nosotros trabaja. Tanto garantías laborales, como es el caso de la CUT, como financiación plena para la educación básica y media, que es el caso de FECODE, y en nuestro caso el cumplimiento pleno de los acuerdos. Nosotros volvimos a clase, el 100% de las universidades públicas volvieron a clase después de haber firmado el acuerdo, así que hoy le solicitamos al gobierno que cumpla el 100% de nuestro acuerdo. ¿Les ha cumplido cuánto de ese porcentaje? Pues no tengo un porcentaje como tan claro, pero si hablamos en términos de recursos, faltan 1.2 billones de los 5.85. Bueno, les ha cumplido en parte también, para ser justos. Por supuesto, nosotros hemos hecho una lectura objetiva. Hay varios puntos del acuerdo que hasta ahora se están cumpliendo y por eso le hemos dicho al gobierno pues que fue la frase más repetida del presidente Iván Duque el semestre pasado. ¿Cuál? Que no nos daba más recursos porque supuestamente nos iba a cumplir. Entonces, pues aquí estamos. Nosotros hemos hecho honor a nuestra parte del acuerdo y le solicitamos y le exigimos que él también lo haga. También está protestándose por los asesinatos de los líderes sociales. Estamos en este caso exigiendo pues que se garantice además y que se muestre un espíritu por parte del gobierno nacional por resolver y por darle una solución política al conflicto armado con los actores armados que aún se mantienen en Colombia y porque se pueda cumplir e implementar la JEP, porque partamos de que Colombia tiene que avanzar, no podemos seguir ahí, hay que pasar la página de la violencia para poder enfocarnos en el resto de problemas que tiene Colombia, que son muy importantes. Eso es otro, respetar el acuerdo de paz, digamos, a raíz de toda la polémica y los reparos que se han hecho a la ley estatutaria, al estatuto de la JEP, ¿no? De la Jurisdicción Precisamente, por eso también vamos a movilizarnos hoy. Yo sí creo que eso es un avance. Yo creo que Colombia tiene muchos problemas, pero si en algo hemos avanzado es en poder solucionar este gran problema que tanto le ha costado a Colombia, que es el conflicto armado. En minutos, bueno, todas estas dudas las va a resolver también el subdirector de Planeación Nacional. El gobierno tiene voz y tiene espacio aquí en el tablero Caracol para que responda y se defienda, naturalmente. Sí. Con las FARC también piden ustedes que se respete lo acordado y se retome el diálogo con el ELN. Creemos que es la forma más efectiva de solucionar ese conflicto y evitar que se siga derramando sangre en el país. Esa debe ser la fórmula pues, más acertada para tratar este conflicto. Hablemos de puntos que son rojos, líneas complicadísimas en el plan de desarrollo, que es la carta de navegación del gobierno para estos 4 años de administración. Uno de ellos le interesa a muchísimos colombianos. ¿Está o no está? El desmonte para los subsidios para el servicio de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3. ¿Eso existe hoy en el plan como está? En el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno presentó estaba implementado este desmonte de los subsidios para estos estratos.
A mi parecer, lo que esto es una muestra de, en general, el espíritu del Plan Nacional de Desarrollo. Vea que le quita el 20% de la carga tributaria a las empresas más grandes del país, mientras recorta el gasto público y el gasto social en los derechos de los colombianos. En este caso, pues como nosotros estamos aquí adivinando, porque el gobierno es el que va actualizando la propuesta y va llevando una nueva propuesta al Congreso de la República, yo creo que esto, así hoy no esté en la última versión, sí es una muestra del espíritu que está detrás de esta reforma económica que sigue descargando la crisis sobre la mayoría de los colombianos, la crisis fiscal del país. Claro, déjeme preguntarle algo. Jennifer, ¿usted está de acuerdo con hacer protestas que afecten a terceros? Es decir, salir a marchar, paralizar ciudades, generar trancones, ese tipo de efectos colaterales durísimos que le cuestan muchísimo al país. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, primero hay que plantear que todos los sectores que estamos acá, tanto la CUT como FECODE como los estudiantes, hemos agotado absolutamente todas las instancias de diálogo con el gobierno nacional. Tanto FECODE como nosotros y la CUT hemos tenido espacios para conversar con el gobierno, y este paro nacional es la última herramienta que tenemos realmente para exigirle y mostrarle al gobierno pues que tenemos respaldo social, primero. Y segundo, para responder tu pregunta en concreto, es un derecho constitucional el derecho a la protesta, eso sí, pacífica, que es lo que nosotros venimos a defender. Es un derecho constitucional el derecho a la protesta, naturalmente, pero también a permitir que los otros puedan trabajar, movilizarse. ¿No? Por eso es que la idea es que esta movilización sea desde las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar, y quienes estamos convocando hemos rechazado cualquier tipo de violencia que se presente en nuestras movilizaciones, y eso hace parte pues de la garantía de la protesta, porque la protesta es un derecho que tiene una particularidad, y es que es un derecho a través del cual se defienden otros derechos. Por eso para nosotros es fundamental ese derecho. Veamos un trino justamente sobre ese tema de nuestros televidentes. Jamie dice: soy mamá, entendemos las razones de FECODE, pero como papás estamos cansados de que la educación de nuestros hijos se afecte. ¿Por qué no buscar otra forma de protestar o hacerlo días que no perjudiquen a nuestros niños? Porque es que hoy 8 millones, por ejemplo, de niños se van a quedar en sus casas precisamente por el paro. Sí, lo entiendo. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se plantea duplicar la jornada única, no se plantea su universalización y no se asignan recursos suficientes. Entonces yo le respondería a la madre que nos está trinando, pues que esta protesta es para que exista, por ejemplo, alimentación escolar suficiente para que todos los niños que de ahí en adelante van a estar en jornada única, o sea, no solo en la mañana ni en la tarde, sino todo el día, puedan contar con recursos. Es que ella quiere eso, ella dice ahí. Ella dice, entiendo, de acuerdo, entiendo las razones, pero no nos afecten. Ajá, lo entiendo, pero el FECODE ya le ha pedido esto al gobierno a través de diversas vías, y el gobierno nacional solamente ha avanzado en 2 puntos de los 45 puntos que tiene FECODE en su pliego nacional. Hay otros temas clave en lo que está planteándose por parte del gobierno en el plan de desarrollo. Por ejemplo, se habla de una reforma laboral disfrazada. Yo creo que esto es cierto, que hay una reforma laboral disfrazada, porque el gobierno nacional, en vez de propender por la formalización, es decir, porque las personas que están en el rebusque consigan un trabajo formal, lo que hace es establecer mecanismos para legalizar la informalidad, como entregar, por ejemplo, los BEPS, que también hacen parte de la reforma pensional, hacen parte de decirle a la gente, bueno, los que no ganan un salario mínimo, entonces les vamos a dar una pensión de entre 50.000 y 200.000 pesos, cuando lo que hay que hacer es formalizar a esos trabajadores para que puedan tener una pensión digna. Eso es lo que está pasando en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, ahí está Jennifer Pedraza, una de las líderes universitarias que hace parte del comité que ha convocado a este gran paro nacional hoy 25 de abril. Jennifer, pues qué gusto tenerla a esta hora de la mañana aquí echando lápiz. Me encanta hablar con usted muchísimo, tenerla aquí como invitada, oír sus motivaciones y demás, sus argumentos, por supuesto, pero le agradezco muchísimo. Vamos a ver a esta hora de la mañana los resultados de nuestra encuesta en Facebook. Dice: apoya las motivaciones del paro nacional convocado para el día de hoy. Van, óigase bien, 14.800 votos. El 63% dice sí apoya las motivaciones del paro. El 37% dice no las apoyamos. Pero para tener también la otra versión, la otra cara de la moneda en medio de todo esto que está ocurriendo, nos acompaña hasta ahora el subdirector de Planeación Nacional, Rafael Puyana. Doctor Puyana, qué gusto tenerlo usted también nuevamente aquí en el tablero Caracol. Muchas gracias por tenernos aquí. Para tratar de escuchar también los argumentos del gobierno frente a todo esto que está ocurriendo frente al paro nacional. ¿Qué es lo que ocurre con el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo realmente intenta llevar a un proyecto de ley, a un alineamiento de política y también a un plan de inversiones, una serie de acuerdos que hemos logrado al interior del gobierno,
una serie de acuerdos que se han logrado con la sociedad civil, con los territorios, con las gobernaciones, las alcaldías, con la gente, para llevar a cabo unas metas que son ambiciosas, pero que necesitan de reformas, que necesitan de acciones, y eso es lo que se está discutiendo en el Congreso en este momento y que va en su recta final. Hablemos de lo que preocupa, por ejemplo, a varios de estos líderes de los grupos sociales que participan del paro. ¿Se va a desmontar los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 del servicio de energía? No, definitivamente no. O sea, ¿lo tacho? Esto está tachado del plan de desarrollo y realmente el enfoque que se está haciendo es en cómo logramos más cobertura en energía y cómo, por ejemplo, desarrollamos nuevas fuentes de energía como la solar o la eólica. Estamos pensando en movernos hacia un esquema en donde podamos generar energía limpia en Colombia. Este punto no va en el plan de desarrollo. No va, es decir, no existe la más remota posibilidad de que lo revivan, como suele ocurrir muchas veces en el Congreso, que sale de la nada. No existe, y no solamente eso, sino que además en el artículo de la ley del plan se incluyó una disposición para que los subsidios que tienen estratos 1, 2 y 3 se garantizan por este cuatrienio. Beneficiarios del régimen subsidiado de salud con capacidad de pago pierden el subsidio. ¿Eso es verdad? ¿Queda ahí? ¿Está en el plan de desarrollo? ¿Qué es lo que hay en el plan de desarrollo? Y esto es fundamental. A muchos televidentes seguramente les ha pasado que cuando una persona está en el régimen subsidiado de salud, muchas veces tienen miedo a tomar un empleo formal porque eso significa que pierden su salud subsidiada, que pasan directamente al régimen contributivo. ¿Qué es lo que hemos visto? Que muchas veces son personas que uno quisiera que tomaran ese empleo formal, pero que no tendrían la capacidad de pagar plenamente su salud. Entonces, lo que estamos creando es, dentro del régimen subsidiado de salud, un espacio para que personas que tengan cierta capacidad de pago, el gobierno les pueda ayudar parcialmente con un subsidio y ellos complementen con otra. ¿Qué pasaría si no hiciéramos eso? Esa persona tendría que pasar directo al régimen contributivo y tendrá que pagar toda su salud. Aquí lo que estamos diciendo es, puede permanecer en el régimen subsidiado y el gobierno le da un subsidio parcial para que él contribuya solamente. Puede permanecer, pero parcialmente, digamos. Parcialmente, porque de lo contrario saldría y perdería todo el subsidio. Bueno, más impuestos y tarifas para los licores. Dicen que eso es una reforma económica disfrazada. Y eso es un tema que tampoco está en el plan de desarrollo y no va a estar en el plan de desarrollo. Estuvo en su momento pensando en una reforma, pero realmente viendo con la ciudadanía, con las gobernaciones y el Congreso, salió del plan de desarrollo. La reforma laboral que dicen las centrales obreras está allí, les preocupa muchísimo. Que se le dé, digamos, seguridad social a alguien que ni siquiera se gana el mínimo. Lo que se debería garantizar es más ingresos, como lo prometió inclusive cuando era candidato el presidente Iván Duque. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Un objetivo principal del plan de desarrollo es lograr la creación de 1.6 millones de empleos y de aumentar la formalidad laboral. Pero ¿qué es lo que pasa? La realidad de Colombia hoy en día. Nosotros quisiéramos que todos los colombianos ganaran más de un salario mínimo, pero la realidad es que el 44% de todos los colombianos se ganan menos de un salario mínimo. Eso es lo que está sucediendo aquí afuera en las calles en este momento. Perdóneme, y no es más fácil, pues, obligar a las empresas a que suban el salario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En lugar de ponerlos a pagar? Tiene toda la razón. Entonces, por una parte, el Ministerio de Trabajo ha dicho que va a tener más recursos para poder fortalecer su vigilancia y control de los inspectores de trabajo, y eso tiene que ser un eje fundamental. Eso está incluido en el plan de desarrollo, una estrategia que se llama trabajo decente. Y por otra parte, lo que decimos es, mientras vamos avanzando en esa línea, pues no podemos desatender a 44% de los colombianos que hoy en día no tienen seguridad social. ¿Cómo se plantea que la tengan? Que incluso si tienen un contrato por debajo de ese salario mínimo, puedan tener una contribución pagada por su contratante, por su empleador, por ejemplo, que les cubra un ahorro para su vejez y que les incluya una salud en el régimen subsidiado de salud. Precariza un poco las condiciones laborales, es lo que dicen los... Lo que nosotros creemos es que personas que si no hiciéramos nada estarían totalmente descubiertas, por lo menos tendrían ese piso mínimo de protección. Bueno, hablemos ahora de lo que dicen muchos es una reforma pensional disfrazada. Los beneficios económicos periódicos sociales que están destinados para aquellas personas a quienes no les alcanzó para pensionarse, ni en tiempo ni en dinero. Esta discusión es compleja porque ¿quién define qué es una reforma pensional y qué no es una reforma pensional? Yo diría una reforma pensional usualmente es cuando se modifican cosas como la edad de pensión, como el número de semanas de cotización, como toda la estructura de funcionamiento de los pagos de las pensiones. En el plan de desarrollo no se está tocando nada de eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el plan de desarrollo? Estamos enfocándonos en un problema y es la protección en la vejez. Una cifra que es crítica y es que hoy en día el 46% de nuestros adultos mayores no están cubiertos por ningún mecanismo, ni siquiera pensión, ni siquiera el subsidio de Colombia Mayor y ni siquiera una ayuda del Estado. ¿Cómo hacemos para que tengamos más adultos mayores que reciban ayudas, para que por lo menos tengan un ingreso y no caigan a la pobreza?
Y ahí es donde entran los beneficios económicos periódicos. Ese es uno de varios programas que se plantean en el plan de desarrollo. ¿No es eso distribuir miseria y pobreza? No, pero es que imagínense qué es lo que sucede hoy con una persona que llega a su edad de pensión y si no tiene el número de semanas o no tiene, digamos, los requisitos completos, lo que va a hacer es que va a recibir un ahorro que se lo entregan por una vez, pero en sus siguientes 20 o 30 años de vida no va a tener un ingreso mensual. Lo que le permiten este tipo de esquemas de ahorro es que la persona pueda ir ahorrando parcialmente durante su vida y cuando llega a la edad de jubilación, el gobierno le subsidia y le agrega un 20% más a lo que ahorró, para que por lo menos tenga un ingreso que no lo haga caer a la pobreza. Sí, hay quienes dicen que, bueno, hay un punto también que se discutió mucho, el famoso traslado express, el permitirle a una persona que ya estaba a punto de pensionarse en el último periodo, en la última etapa, en la recta final, poderse cambiar de fondo. Eso está restringido, eso no se puede hoy por hoy. Incluyeron allí un artículo que abría esa puerta. El gobierno dijo no, porque muchos seguramente se irían del fondo privado al público, a Colpensiones. Pero esa no es la razón por la cual no, porque cuando hicimos los cálculos con el Ministerio de Hacienda, encontramos que el costo fiscal de hacer esa movida podría llegar a ser de 21 billones de pesos. Estamos hablando de un costo fiscal que tenemos que ser responsables y no podemos plantearlo de esa manera en un plan de desarrollo, sino que eso sí debería llevarse a una reforma pensional bien pensada, bien estructurada, y por eso es que retiramos el aval de esa propuesta. ¿No es por defender a los fondos privados? No, porque fíjese que ahí el punto realmente es un tema de sostenibilidad fiscal. Si yo digo que voy a hacer unos cambios para que además van a beneficiar a personas que hoy en día tienen ingresos suficientes para poder pensionarse y yo quiero hacer ese cambio y me cuesta 21 billones de pesos, sería una medida realmente que no sería responsable fiscalmente. Hay una crítica generalizada en el país y una preocupación. Los altos niveles de corrupción y la plata que se roban, sobre todo los ladrones de cuello blanco. Mientras por un lado se aprieta el cinturón de la gente, se le mete la mano al bolsillo con más impuestos, contribuciones y demás, pues, ¿qué contempla este plan de desarrollo para combatir la corrupción? ¿Hay algún capítulo dedicado a eso? Sí, esto es una excelente pregunta porque, por supuesto, ustedes saben que el plan de desarrollo dice que está centrado en la equidad, pero siempre hemos dicho que la equidad se basa, en primer lugar, en la legalidad. ¿Y qué significa la legalidad? No es otra cosa de que las reglas del juego se cumplan y qué mejor ejemplo de las reglas del juego incumplidas que cuando hay corrupción en las entidades del sector público. El plan de desarrollo tiene un capítulo, de hecho arrancamos con ese capítulo de legalidad y planteamos que tienen que endurecerse las penas contra los corruptos, que no puedan pagar sus penas simplemente yendo a una casa por cárcel, que tengamos mayor capacidad de hacer control, investigación y sanción desde todos los entes de control a quien decide hacer actos corruptos y en últimas todo eso tiene que ganarle legitimidad, confianza en que las instituciones están haciendo su trabajo y no se están robando la plata. Bueno, pues suena bien. En el papel, o sea que al papel todo le cabe, pero ojalá se cumpla. Suena bonito, pero ojalá se cumpla. La meta que queremos realmente en el fondo, y como decimos, para un plan de desarrollo que busca equidad, creemos que la meta más importante de todo esto es sacar a 3 millones de personas de la pobreza con una serie de herramientas y de políticas que se discuten en el Congreso. Hay otros puntos rojos, los voy a enumerar rápido y usted espero que me dé una respuesta muy corta. Es difícil, pero es un reto también, sobre todo en tiempo de televisión. Bien. Facultades especiales para el presidente para crear y eliminar entidades. Licencias mineras express que se otorgarían apenas en 30 días. Recursos de inversión del PND pasarían al Ministerio de Hacienda. Cambia el objetivo de la tierra rural para quintuplicar el valor. Mire, esto no está en el plan de desarrollo. Esto no está en el plan de desarrollo. Las licencias mineras express no existen en el plan. Y le voy a hablar de las facultades del presidente porque esto sí es un punto que está en el plan. Y muy rápido para hacer cosas como lo siguiente, crear una agencia que maneje el plan de alimentación escolar, que le ponga control y que realmente pueda gestionar ese plan de alimentación escolar para que no haya corrupción en su uso y que realmente le llegue a los niños. Allí se le da una facultad al presidente para crear esa agencia. Ese es el tipo de facultades que se están incluyendo. Esto otro no está en el plan. Pues es Rafael Puyana, subdirector de Planeación Nacional, a esta hora de la mañana echando lápiz, bueno, defendiendo la postura naturalmente del gobierno. Ustedes han oído y han visto las dos caras de la moneda. Muchísimas gracias, Juan Diego. Hoy estamos en Paro Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Aquí están los resultados de la encuesta que hemos hecho en Facebook. Apoya las motivaciones del paro nacional convocado para el día de hoy. 16.700 votos, sí, 64%, no, 36%. Somos tendencia a esta hora en las redes sociales. Numeral frente al paro yo.